La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Viridiana Ríos es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard e investigadora del Wilson Center de Washington. Nos acompaña vía telefónica. Viridiana, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, ¿qué tal, Juan? Marcela, al contrario, el gusto es todo mío. Viridiana, pues para conocer tu análisis y que nos hagas el favor de compartirlo con el auditorio de estas estadísticas de corrupción en Coahuila y Durango. Pues mira, quiero comenzar comentándote que el problema pues es bastante grave. No solamente en el estado de Coahuila y en el estado de Durango, que son los dos estados en los que pues nos vamos a enfocar, sino sobre todo pues a nivel nacional. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los dos principales índices de corrupción que existen, esto es el Global Corruption Barometer, que está hecho por Transparencia Internacional, y el Bayesian Corruption Index, que está hecho por el Banco Mundial, ambos muestran que México, a diferencia de otros países de Latinoamérica, está sistemáticamente incrementando tanto la percepción de corrupción de los individuos como las experiencias de corrupción. El incremento más importante, de hecho, pues se presenta a partir del 2013. Esto es interesante porque a partir del 2013 es cuando nosotros empezamos a ver que México pues se dispara, ¿no? Países, por ejemplo, como Brasil, que bueno, el auditorio bien sabe, su presidente acaba de ser, pues de hecho, se acaban de presentar cargos de corrupción en contra de su expresidente Lula. Países como Brasil han disminuido su percepción de corrupción en comparación con México. A mí, la medida que más me gusta para medir la corrupción, pero podemos discutir esto con más detalle después, es una medida muy objetiva, porque cuando tú le preguntas a la gente si ellos perciben que hay corrupción, pues ahí te metes en una cuestión subjetiva. Cuando tú le preguntas a la gente si ellos han experimentado corrupción, te metes también en problemas porque mucha gente no quiere confesar que ellos son parte del problema. Pero hay medidas muy objetivas que yo, como parte de mi investigación, he logrado identificar, como por ejemplo los resultados de las auditorías las auditorías federales, estatales y municipales de la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría, para tu auditorio, para comentarles un poquito, es una institución autónoma que lo que hace es obtener una muestra de todo el dinero que se gasta en todos los estados y la audita, es decir, identifica si el dinero fue utilizado de la forma en la que debió haber sido utilizado y en ocasiones incluso también la calidad de las compras gubernamentales, ¿no? Porque no es lo mismo si yo digo que voy a hacer un puente de 3 carriles que si lo hago de 2. Entonces, nosotros tenemos estadísticas por parte de esta misma Auditoría Superior de la Federación del dinero que ellos auditaron y que no encontraron. Es decir, es dinero que falta ya sea por recuperar porque las autoridades lo tengan ahí guardado y no lo hayan usado, o por aclarar porque no se haya usado en lo adecuado, o porque pues simplemente esté perdido, ¿no? No tenemos certeza jurídica todavía porque en muchos casos todavía no se ha presentado una demanda en contra de las autoridades competentes, pero sí sabemos que es dinero que pues hasta el día de hoy falta por recuperar o aclarar. Y te pongo el ejemplo, pues para empezar, el ejemplo de Coahuila. El último año en el cual nosotros tenemos este dato es el año de 2016, porque todavía 2017 está en proceso. Pues en el año de 2016 solamente el estado de Coahuila tuvo 406 millones de pesos de gasto federalizado perdidos. Bueno, no vamos a decir perdidos, vamos a decir que falta por recuperar o aclarar. En comparación, por ejemplo, en el estado de Durango, nosotros vemos que la cifra es de 157 millones. Ahora, obviamente, pues los dos estados, ustedes lo saben perfecto, no tienen el mismo tamaño. Entonces, el estado de Coahuila, en realidad esa cantidad, a pesar de que, es mayor, pero representa el 1.3% de sus participaciones federales, de sus aportaciones federales, es decir, del dinero que recibió por parte de la federación. En cambio, en Durango, esa cantidad, aunque es más o menos una cuarta parte menor, en realidad representa el 0.7% de su presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el estado de Coahuila, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación, más o menos más o menos $1
$1.30 de cada 100 pesos que se supondría que serían gastados por el estado de Coahuila, están en una situación en la que falta recuperar o aclarar. Ahora, ¿qué se está haciendo en países como Brasil, como Guatemala, como Costa Rica, entre otros, donde sí son capaces de llevar a tribunales y de enjuiciar a expresidentes y a funcionarios de alto nivel, que no se está haciendo, por ejemplo, en México? Pues fíjate que sistemáticamente en toda la región latinoamericana, me encanta que me hagas esta pregunta porque de hecho es algo que yo he estado investigando bastante. Pasé ya bastante tiempo, de hecho, investigando y entrevistando personas en varios países, tanto de Latinoamérica como de Centroamérica. Y bueno, la constante de aquellos países que han logrado comenzar una lucha real y con dientes en contra de la corrupción es la creación de comisiones nacionales anticorrupción. En México, el equiparable sería el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción que estamos implementando. Hay dos formas de implementar, hay 3 formas de implementar en el mundo, en Latinoamérica, estos sistemas anticorrupción. El primero es a partir de organismos internacionales. Este es el caso de Guatemala y Honduras. Ahí la ONU o la OEA, en cada uno de ellos, básicamente creó una Comisión Nacional Anticorrupción en el Estado, con funcionarios internacionales, con financiamiento internacional, sin ninguna liga con las autoridades locales, para crear un sistema que pudiera perseguir a aquellas personas que dentro del gobierno de Guatemala y Honduras hubieran sido corruptas. Esto es la primera forma, y bueno, es una forma bastante intrusiva, ¿no? Porque a nadie le gusta que sean autoridades internacionales las que vengan a operar los cambios anticorrupción en un país. La segunda forma es básicamente la simulación, y bueno, aquí entran países como Nicaragua, en donde el presidente creó una Comisión Nacional Anticorrupción que, pues básicamente eran sus amigos. Eran seleccionados por el presidente y entonces se prestaban a la persecución política de los enemigos del presidente o de la oposición. Y esto se ve también en estados como China, en donde las comisiones anticorrupción son de hecho pues una institución de cacería de brujas en contra de aquellos que pues osen estar en contra del Estado. Y la tercera, que sería un caso más similar al mexicano, son comisiones anticorrupción que se forman dentro de los estados, ya sea como instituciones independientes, digamos como el INEGI, etcétera, o como en el caso de México, con con estricta vigilancia ciudadana. Entonces, en ese sentido, pues México tiene esperanza, ¿no? Estamos tomando las medidas adecuadas. La cuestión es, obviamente, pues que se logren implementar adecuadamente. Entonces, tú sí tienes esperanzas de que con el Sistema Nacional Anticorrupción, después de que se nombre al fiscal especial anticorrupción y a los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, pudiera dar un cambio de rumbo y empezar con un verdadero combate a la corrupción. Y te lo pregunto porque también estamos viendo el caso más significativo de Odebrecht, donde en otros países ya hay funcionarios de alto nivel tras las rejas. Incluso ya ayer se anunció que se va a restituir una buena cantidad de millones de dólares al gobierno de Guatemala precisamente por sobornos de Odebrecht, y aquí no pasa absolutamente nada, Viridiana. Mira, tienes toda la razón. La verdad es que el caso que mencionas pues es un caso de alarma para las autoridades mexicanas, porque como mencionas, ya en otros países pues estamos empezando a ver pues reales procedimientos judiciales en contra de las personas involucradas en este caso, y en México no. Mira, como sabes, yo soy uno de los miembros de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal. Sí. Entonces, pues justo nuestro trabajo, por ejemplo, el año pasado fue seleccionar a las 5 personas que ahora son el Comité Ciudadano del sistema, entre ellas Jacqueline Pechar. Y ahora estamos trabajando en sustituir a Jacqueline Pechar, porque ella solamente, como lo estipulaba la ley, iba a durar 1 año en su cargo. Entonces, este es un tema que pues es recurrente en las conversaciones de las personas, de los ciudadanos y los académicos que nos dedicamos al tema. ¿Realmente estamos invirtiendo bien nuestro tiempo? ¿Se va a poder? ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿O estamos soñando con que estamos creando una institución real que va a tener impacto?
Mira, yo soy optimista, creo que soy optimista, sin embargo, con, digamos, algunos puntos de objeción, porque yo sí creo que esto va a tener un impacto, pero probablemente no va a ser un impacto de corto plazo. Muy probablemente va a ser un impacto de largo plazo, que va a requerir muchísimo más esfuerzo del que hemos realizado actualmente, y sobre todo va a requerir esfuerzo en las entidades federativas, porque como tú sabes, el auditorio sabe, tenemos 2 niveles de comisión anticorrupción en México, de Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción, que son 32 réplicas como espejos del Sistema Nacional Anticorrupción a nivel federal, que están encargados de observar el que se cumplan los lineamientos y el hacer recomendaciones públicas al respecto en los estados. Sin embargo, a nivel estatal hay señalamientos hacia algunos de estos organismos anticorrupción por la designación de algunos de los consejeros ciudadanos anticorrupción y también de los fiscales anticorrupción que han sido denunciados como impuestos a modo y a favor de los gobernantes en turno. Sí, fíjate que creo que eso es lo más grave y eso es lo que tenemos que lograr resolver, ¿no? El hecho de que no se cuestione a los sistemas estatales anticorrupción por la forma en la cual están creados. Hay ahí ya varios casos en donde ciertas designaciones de fiscales o incluso del mismo Consejo de Participación han quedado en duda. Yo sí creo que hay ahí una urgencia porque justo los medios, por ejemplo, que son aquí el brazo que tiene que empujar porque haya transparencia, porque haya una rendición de cuentas y porque esto no se preste simplemente a la simulación con personajes escogidos para que simulen tal cual que se está luchando contra la corrupción. Bien, Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard e investigadora del Wilson Center de Washington, agradecemos tu valiosa participación para esta emisión de Contextos. Al contrario, quedo a sus órdenes en mi Twitter, que es @viri_ríos, en donde comparto todos los resultados de mi investigación y muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Viridiana.